¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que hayan tenido una buena semana. El día de hoy iniciamos un nuevo módulo, el módulo número 3, que es el tipo de comunicaciones en el manejo y gestión de crisis, que dicta Carla Wirsch, que vamos ahorita les voy a presentar más que todo para que ella también se presente un rato con ustedes, puedan interactuar cómo va a ser el día de la presentación. Y para los que me estén preguntando del módulo número 2, todavía no nos envían las calificaciones la tutora Natalie. Creo que en transcurso hasta el día miércoles ya nos envía las calificaciones para que ya puedan avanzar en el curso y se puedan descargar el certificado. Eso, entonces damos la bienvenida. Muy buenas noches, Carla. Muy buenas noches, David. Buenas noches con todos. Un gusto para mí estar aquí esta noche empezando este nuevo módulo. Como les comentaba David, se trata de comunicación estratégica, porque la comunicación es clave en la gestión de riesgos. Y vamos a hablar un poco. Hoy la clase es un poquito más intensa que todos los días, porque es la primera y les presento un poco de comunicación estratégica. Es más, quizá un poco menos dinámico porque hablo un poquito más. Pero el resto de clases, desde la sesión 2 hasta la 6, siempre vamos a analizar casos. El caso de internacionalización de una compañía, por ejemplo, donde hay cabida para el riesgo y por eso la comunicación es clave, y así con varios aspectos. Entonces, en el resto de días vamos a hablar un poquito, unos 5 o 10 minutos, y luego vamos a resolver muchos casos. Hoy voy a hablar como una hora, ténganme paciencia, y es solo porque es el primer día y hay que setear algunas bases de comunicación que entiendo que no es el fuerte de la mayoría. Yo soy licenciada en comunicación de la Universidad de Palermo en Argentina. Tengo una maestría en branding, en gestión de marca. Y entonces desde ahí tengo mucha experiencia con marcas nacionales e internacionales en gestión de la comunicación. Y es un poco lo que intentaré que compartamos en este tiempo. Bien, entonces podemos empezar. Bien, déjenme que les comparta hoy una presentación. Está todo subido a la plataforma. Hoy tenemos una tarea. En fin, pueden acceder a eso. Primero, antes de empezar, perdón, ya me olvidaba que era la primera clase. Vamos a hacer un Kahoot. Ya les voy a dar la página. Bien. Me gustaría, por favor, pedirles a todos que si se pueden meter a esta página que es Kahoot, KAHOT.it. Ese es todo el enlace al que tienen que acceder. Se los voy a escribir en el chat. Sin embargo, estaba en un PowerPoint que tenía como el plan de vuelo de hoy. Si se lo descargaron. Exacto, David ya nos puso, kahoot.it. Sí, está compartido en el chat para que se puedan ingresar. Mil gracias, David. Por favor, si se pueden meter a esta página y que dice pin del juego, vamos a hacer 3 preguntas. Lo lindo es que cada uno puede contestar y nos permite interactuar un poquito antes de empezar. Entonces, si se pueden meter a esta página desde sus celulares, por ejemplo, o desde la computadora y escribir este pin. Las preguntas van a salir solo en esta pantalla que yo comparto en Zoom. Pero en cambio, ustedes solo pueden contestar en cualquier device que tengan, en cualquier artefacto, ya sea la computadora, el celular, un iPad. Excelente, gracias Jorge y Osvaldo. Ya estamos ahí. Veamos si podemos ingresar todos o la gran mayoría para hacer unas preguntitas y empezar con eso. Un poco seteando el ánimo y el ambiente para esta clase. Carla, voy a compartir mi pantalla para que los estudiantes puedan ver de qué dirección y cómo tienen que ingresar el PIN, por si acaso. Perfecto. Listo, entonces vamos a ingresar a la página www.kahoot.it y ingresamos el PIN que nos dio Carla. Exacto, que está en mi pantalla, 524-7598. Listo.
Ingresamos y nos tiene que dar el nombre. Entonces escribimos nuestro nombre. ¿Me pueden repetir el PIN, por favor? Y ahorita comparto mi pantalla para que Sí, pero tengan el con PIN una ahí, foto claro. porque es muy rápido. Ya, se va a Ya. quedar siempre compartida mi pantalla. Solo Sí, David ya les me va envío a dar ahorita el cuando chat en esté. por si acaso, perdón. Ya, perfecto. Ese te mando. Ahorita lo copiamos y lo pegamos. Correcto, gracias. Y ponemos listo. Y estamos dentro del juego. Y ahí pueden ver el nombre en mi pantalla. Entonces otra vez les voy a compartir porque como digo, solo las preguntas salen en esta pantalla que comparto. Bien, y ahí estamos todos interactuando en esta plataforma, que es interesante para el aprendizaje en general. Es interactiva para contestar preguntas o hacer encuestas, que es una forma un poco más individual de empezar también el día de hoy. Bien, somos 35 participantes en el Zoom, todavía estamos apenas 17 en el Sí. Kahoot, Vamos, 19, esperemos ingresemos. un segundito más. Está igual el link en el grupo de WhatsApp, está aquí en el chat del Zoom y el pin igual. David, a ver si a mí también me puede añadir a este grupo de WhatsApp para este módulo que acá. A veces les envío por ahí los casos, las lecturas. Sí, ya le agrego. Fernando tiene la administración general. Ya le pido que Esperamos, que no nos pasa ayude. Ya. nada. Sí. Vamos, todavía nos falta. Estamos todavía 20, somos 38. 7:15 máximo, empezamos con los que estemos. Ya el problema de esto es que no se puede parar para que sigan ingresando. Ya una vez que corre, se juega con los que estamos. Pero igual es cortito el que no pudiera meterse o algo. Vamos a continuar. Importante que escuchen de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Démosles unos minutitos más. El cuarto nos lanzamos. Bien, Fernando, que dice buenas noches, disculpe por el atraso. No se preocupe, pero intente ingresar a esta página kahoot.it y con este pin vamos a ver si jugamos unas preguntas. Vamos a empezar y cuarto, los que no han podido ingresar o no pudieran para ese punto, que no cunda el pánico, tienen que observar porque no podemos parar, pero es prácticamente contestar unas preguntas para que sobre eso pasemos nuestra conversación de hoy, para empezar desde algún lugar. Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal? Una pregunta. Usted dice que ingresemos, que descargamos esa página o esa, Sí, tiene que esa poner aplicación. esa página kahoot.it, puede ser en el celular o... Usted no nos puede mandar en el chat a nosotros ingresar directamente. Claro, está enviado, lo que pasa es que como me ingresó más tardecito, ya no le podía ver, ahí le repito. Sí, ya le repito. Ahí está. Ya, Listo. ok. Gracias como para. Ya listo, ya ingreso. Siete y cuarto comenzamos el juego. Exacto, con los que estemos y hayamos logrado ingresar, si no lograron ingresar, que no cunda el pánico, continuaremos desde aquí, ¿ya? Bien, 7:15, empecemos. Entonces, bueno, quienes ya no lograron empezar,
no van a poder participar, no pasa nada. Bien, entonces elijan la que piensen que es la mejor definición para el término reputación de marca, por favor. Contestan en sus devices. Sí. Entre más rápido respondan, tienen un mayor puntaje por si acaso. Bien. Vamos a ir conversando de esto, ¿no es cierto? Realmente es como una pequeña trampa porque varias respuestas son correctas. El prestigio no es descabellado. En realidad es la percepción que tienen los consumidores sobre una determinada marca, pero se construye desde la imagen que la marca intenta transmitir justamente, ¿no es cierto? Y es de lo que vamos a conversar. Así que por eso quería que reflexionemos sobre esto. Entonces, bien, William Alban lidera este Kahoot, premia esto con el tiempo. Una verdadera y falsa. Bien, y la verdad es que la reputación de marca sí afecta en la decisión de compra, por supuesto, ¿no es cierto? Las marcas que hemos visto que compra, no sé, en algún momento nuestra mamá y nos hereda, en fin, ¿no es cierto? La reputación de marca, por supuesto, juega un momento importante en la decisión de compra. Bien, en esta tuvimos un tiempo cortito. Apenas alcanzamos a recibir 9 respuestas, pero más la idea era si han escuchado este término porque es algo que vamos a manejar después. Bien, Harry, tercero. William segundo, ahí al último momento, ¿quién nos destronó? Diego aceleró en la última y nos destronó. Bien, haremos este tipo de interacciones un poquito para vincularnos, me ayuda a tomar lista un poco a ver cuando estamos en la clase temprano y haremos este tipo de dinámicas. ¿Cuál era mi idea justamente? Que empecemos a hablar de la reputación. Ya les comparto mi presentación.
Entonces, hoy vamos a conversar sobre comunicación estratégica, ¿no es cierto? En la gestión de crisis vamos a ver que la comunicación es básica. Vencemos ayer, ¿vieron los Óscares? ¿O vieron como lo Buena que se cachetada habla? de Will Smith. Solo la cachetada. Exacto, vimos la cachetada de Will Smith, ¿no es cierto? Will Smith hoy pasó un comunicado hace unos minutos, justamente gestionando esa crisis, ¿no? Me imagino su equipo de relaciones públicas en jaque. Y entonces la comunicación es clave siempre que queremos resolver una crisis de la índole que sea. Hoy vamos a hablar un poco de la reputación, pero como les cuento, ¿no? En lo largo del módulo vamos a hablar de las posibles crisis que puede haber, las más factibles, pensar en una crisis de producto, ¿no es cierto? Pero tenemos crisis, se puede tener crisis o hay espacio para el riesgo en varios procesos que enfrentan las empresas. Por ejemplo, en el proceso de internacionalización de una marca, seguro hay espacio para el riesgo y ahí se debe invertir en comunicación estratégica. Y en cualquier caso, vamos a ir viendo un montón de ejemplos a lo largo de las semanas y analizando casos recientes y de empresas que conocemos. Bien. ¿Qué es la reputación de marca, no es cierto? Y es un poco esto que hablábamos. Es la imagen que tiene el cliente sobre la empresa, ¿no es cierto? Es la imagen que el cliente se hace sobre la empresa. Cuando hablamos de identidad de marca, por ejemplo, que es esta parte que trabajan desde el logo y demás las empresas, es la primera opción que las empresas utilizan para empezar a comunicar. La imagen que se hace el público es justamente sobre esa imagen que yo veo, sobre esa identidad que absorbo yo, y la reputación es cómo se sostiene esa percepción en el tiempo, ¿no es cierto? La percepción no necesariamente concuerda con la imagen que intenta transmitir la empresa y por eso nace algo que se llama la gestión de la reputación de marca o la gestión de una marca, ¿no? La gestión de marca se conoce como branding, por ejemplo, dentro del marketing. Y es de este tema, ¿no es cierto? Si es que yo lanzo mi empresa y espero que el cliente me entienda de una, sería un milagro. Las empresas a las que les entendemos mucho su comunicación, por ejemplo, Coca-Cola, que está en el ejemplo, ¿no es cierto? Si yo les digo Coca-Cola, ¿ustedes qué me contestan? Una marca mundial. Una marca mundial, ¿qué más? Graciosa. Gaseosa, ¿qué más? Reconocida. Reconocida. Y también podría ser siempre Coca-Cola o la máquina de la felicidad, ¿no es cierto? Recomendada. Bien. Coca-Cola, por ejemplo, ha hecho un excelente trabajo sostenido, ¿no es cierto?, en casi un siglo de comunicación donde le entendemos lo que nos quiere vender, no más que la gaseosa per se nos vende ese momento en familia, etcétera. Pero otras marcas no necesariamente tienen eso completado al 100% y ese es el trabajo de todos nosotros, ¿no es cierto? La gestión de la reputación de marca implica reducir esa brecha que existe entre lo que la empresa quiere comunicar y lo que percibe de ella el público. Entonces, como hablábamos, ¿no es cierto? La gestión de la reputación de marca se puede dar como tal, es un proceso de comunicación y es algo que se hace comúnmente todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante la creación de contenidos con el fin de construir una imagen. Pero para nosotros es importantísima esta parte de la gestión de la reputación de marcas, que es cómo vamos a gestionar la comunicación de la marca en situaciones de crisis. Bien. Un poco lo que veníamos ya conversando, ¿no es cierto? Y es esto que yo les decía. La identidad corporativa o lo que es la empresa empieza a nacer desde la planificación estratégica, ¿no es cierto? Desde los valores, desde construir la marca como tal, darle un logo, pero también yo le doy un estilo, le doy un tono. Si hablamos del Banco del Pichincha, yo les pregunto, ¿el Banco del Pichincha es hombre o mujer? ¿Qué me contestan? O sea, las marcas no tienen sexo realmente, porque tiene que ser, se tiene que identificar con las personas, con el Deberían no tener sexo, pero la marca del Banco del Pichincha tuvo el mismo locutor hombre con esa voz muy gruesa, que es reconocidísimo en el medio hasta hace un año, ¿no es cierto?
Si en cambio les pregunto Movistar, Movistar no se ha casado con un locutor. A veces es joven, a veces es hombre, a veces es mujer. Las marcas no deberían tener género, pero algunas tienen, porque tienen este estilo y este tono, ¿no es cierto? Hay marcas que directamente nos van a tratar de tú. Hay marcas que por nada del mundo nos van a tratar de tú y prefieren tratarnos de usted, ¿no es cierto? Toda esa es la parte que ve la empresa para empezar a comunicarse. Luego, mediante la táctica y la estrategia de los profesionales de comunicación, ¿no es cierto?, se transmite esto de miles de maneras conscientes y de maneras inconscientes, y termina volviéndose la reputación, la emoción, la promesa de la marca en el público. Entonces, justo esta gestión es a lo que le llamamos comunicación estratégica, ¿no? Y vive dentro del branding. Bien. La cadena de experiencias de la marca que implica la reputación engloba todo, ¿no es cierto? Desde el precio que tenga una marca y cómo yo perciba ese valor, si es justo o no es justo, influye un montón en esta relación de la marca con la persona, ¿no es cierto? Los valores que tiene, el trato que recibo en servicio al cliente, fíjense, miles de veces, ¿no es cierto?, nos hemos quejado por ahí con un representante de servicio al cliente de Claro o de TV Cable, de esas empresas que son tan grandes, que tienen una voz al público, pero que esa voz está tan lejos de la empresa que es incapaz de solucionarte nada, ¿verdad? Entonces, en fin, las empresas plantean esa relación que tienen con nosotros y en función de eso tenemos relaciones más emocionales, menos emocionales, más prácticas y menos prácticas. Justo lo que decíamos, ¿no? Todo esto crea la empresa en varios ámbitos, ¿no es cierto? Un ámbito importantísimo son los medios, las redes y el community management. Cada vez, hace un tiempo, se hablaba de reputación de marca, ¿no es cierto? Y desde los últimos 5 años hablamos también de reputación digital de marca. Es decir, las marcas tienen una reputación que antes nos era más complejo medir. Se hacían muchos estudios parecidos a los que salen en La Vistazo una vez al año, ¿no es cierto? Que nos preguntan cuál es la marca top of mind en Cuenca, en Guayaquil, en Quito. Y en cambio, dentro del community management y de las redes, ¿no es cierto? Ahora la reputación digital de las marcas se puede monitorear 24/7. Por otro lado, por supuesto, tenemos lo que hablábamos del estilo, el tono, la ilustración, la fotografía, el editorial, desde el diseño en el lenguaje, todo tipo de lenguajes, desde el comportamiento, ¿no es cierto? ¿Qué ventaja comparativa me ofrece la marca? ¿Qué ventaja competitiva? ¿Cómo se comporta frente a la innovación o al futuro? En cuanto a la filosofía, ¿no es cierto? Las marcas me cuentan historia, visión, misión, valores. Y en cuanto al diseño, ¿no es cierto? Pueden hablar un montón de lenguajes, justamente. En cuanto a la filosofía de la marca, por ejemplo, ¿cuál sería la promesa de marca de KFC? Brindar el mejor pollo que se haya probado, de pronto no sé muy bien. El mejor No producto. es el mejor pollo. La ¿no es receta cierto? original. Exacto, es de este pollo que tiene esta receta que se supone que hizo un coronel que se discute. Antes creíamos que era este personaje que seguro existió y ahora en marketing se habla que es más una construcción, ¿no es cierto?, al respecto de ese personaje. Quizá no es tan real. Ahora, ¿cuál es la promesa de marca? Entonces, el pollo Kentucky tiene una promesa romántica, ¿no es cierto?, de la receta secreta que nos puede copiar con 13 especias específicas. Pero por otro lado tiene una promesa que nos da día a día, que es, no importa con cuánta plata vaya a KFC, voy a poder comer. Quizá una presa de pollo con arroz y menestra por $1.99, quizá puedo el pollo entero, pero es algo que es muy barato y para todos los públicos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la promesa de marca del pollo Staff? ¿Qué me dicen? No es conocida esa marca. Bien, no es conocida en todo el Ecuador. En Quito, ¿quién me dicen? Bueno, el pollo Staff, por ejemplo, tiene esto que es horneado y que tiene la promesa de ser sano. En la práctica, dígame. En el tema promesa de marca, no hablamos de la experiencia que nosotros como marca le damos a nuestro público objetivo, a nuestro target.
Es que la experiencia ya que le damos y como el público lo retiene ya es la reputación, ¿no es cierto? Pero yo en general como empresa decreto una promesa. Pero Wittig no sería, escribe en su el caso promesa. de FC y en el caso de Staff, no sería el agregador de valor, que la diferencia de las Exacto. otras Nace de la ventaja competitiva es justamente esa promesa de marca y siempre se enmarca en un brand story, en una historia como un poco la de KFC, que tiene más de romance que de verdad. Han es como en comido Coca-Cola, por ejemplo, los diciembres. Cada diciembre, si bien es cierto, ellos tienen una línea de lo que es su promesa de lo que están ofreciendo ellos con su producto, pero ellos venden, ellos, bueno, se habla de que Coca-Cola no vende realmente es un producto, sino que vende es un sentimiento. Todo el mundo se identifica con Coca-Cola, pero no más así, sino es un sentimiento que tiene la gente por la marca. Cuando Exacto, entonces la promesa de Coca-Cola es un momento en familia, comiendo, agradable. La realidad es, yo estoy estresada, no quiero dormir, me compro una Coca-Cola en la tienda. Pero la promesa tiene esta historia que es un poquito siempre que viene desde el marketing más romántica, ¿no es cierto? Y luego la idea que nos hacemos es muy individual de cada uno. Seguro habrá gente de ustedes que me dice, yo a Coca-Cola en cambio pienso que es el líquido más dañino del mundo y no consumo y punto. Y podría ser, ¿no es cierto? Hablando de la promesa que creo que Fausto me preguntaba, ¿no es cierto? Es algo que las marcas empiezan Ahí nomás. prometiendo y escriben, pero no necesariamente luego es la que nosotros recibimos. Pero siempre se romantiza un poco viniendo justo para resaltar nuestras ventajas. Bien. Lo que hablábamos, ¿no es cierto? La reputación de marca aumenta cada año, la importancia de la reputación no ha dejado de estar y desde que existen las redes sociales es aún más fácil de medir y mucho más sensible, ¿no es cierto? Justamente lo que hablábamos de Will Smith, ¿no es cierto? Hace 10 años hubiéramos visto en la tele, pero no nos hubiéramos enterado. Ayer la mayoría de nosotros quizá no estábamos viendo en la tele, pero vimos en cualquier red social los memes al respecto, el video y nos enteramos rapidísimo, ¿no es cierto? Entonces, desde que tenemos esta inmediatez del Internet, la reputación es mucho más delicada. La comunicación es crucial en los procesos de crisis y las herramientas de escucha, por ejemplo, en las redes sociales, son cruciales. Antes no era tan necesario que eso pase, pero ahora las agencias, ¿no es cierto?, que cuidan la reputación de las marcas, tienen escuchas activadas del 100% del tiempo. Por ejemplo, yo les cuento un caso personal de mi gestión. Hace unos 2 años, me parece, más quizá con la pandemia, 2018, 2019 quizá, hubo un problema con, en redes sociales, se difundió, le detenían a alguien del gobierno porque se llevaba algunos millones y tenía estos millones en una bolsa de Certecpec. Como tenía la bolsa de Certecpec, pudo ir a una feria, lo que fuera. Pero en ese momento yo trabajaba en la comunicación de Certecpec, de esta empresa. ¿Y qué pasaba? Nos explotaron todas las alertas de escuchas porque el nombre Certecpec explotó en Twitter de un día al siguiente. Era una crisis que pudo prever la empresa de ninguna manera porque no estaba vinculada, no tenía el contrato a cargo, es más, a Certecpec no le había contratado ese gobierno porque no era de sus aliados. Coincidió que la bolsa salía en la foto y tuvo un escándalo enorme, ¿no es cierto? Cuando tenemos esas alertas prendidas, se tienen prendidos también los apellidos de toda la directiva, por ejemplo, de esa empresa, de los gerentes, en fin, y empezaron a activarse todos estos nombres, ¿no? Fue una crisis terrible, no dormimos algunas noches porque sobre todo los ejecutivos estaban como consternados, no les había pasado nunca, no tenían un manual de crisis y hubo que intervenir para solucionar. Desde la comunicación hubo que hacer una campaña de emergencia y meterle alguna pauta para que llegue a difundirse tanto como se había difundido la noticia, ¿no es cierto? Entonces, la escucha en redes sociales, tener estos monitoreos y demás, cada día es menos opcional y más obligatorio. Bien, hablábamos, ¿no es cierto? La reputación de marca tarda años en construirse, pero puede desplomarse en segundos.
Y por eso es de esto que hablamos de la comunicación. Lo que venimos hablando de Coca-Cola y demás, ¿no es cierto? Todos estos mensajes que se han posicionado en nuestra cabeza es a lo largo de un montón de repetición o de un montón de plata en repetición. Porque, por ejemplo, si yo les digo, Hino, ¿qué me contestan? Marca de carro. Bien. ¿Qué más? Marca de carro, durabilidad. camiones, Durabilidad garantizada. durabilidad, garantía, perfecto. Una marca. Una Carrocería. marca, carrocería. Yo les diría Mavesa. Una empresa. No necesariamente vende todo lo de Hino, ¿no es cierto? La empresa que más vende Hino en Ecuador no es Mavesa. Camión. O hasta hace un tiempo era más bien Teojama Comercial. Pero Pero ya, si yo nombro Hino, pienso Mavesa, ¿no es cierto? Y eso fue porque Mavesa, en lugar de hacerlo a lo largo del tiempo, como quizá Nestlé o Coca-Cola, lo hizo con un montón de patrimonio en los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Ahí tenemos claro, antes de que empiece cualquier partido de fútbol, nos dicen porque Hino es Mavesa y Mavesa es Hino. La reputación. Entonces, la reputación necesita para construirse mucho tiempo o una inversión bastante contundente, pero se puede desplomar en segundos. Y para eso es este tema de la comunicación. Bien. Tenemos algunas métricas que nos ayudan a estar cuidando la reputación de marca. Por un lado, se usa mucho esto del volumen de menciones, que es el número de veces que la marca es nombrada en redes sociales. Este es desde el enfoque que no existe la mala publicidad. Vieron que hay muchas marcas que se vinculan al escándalo porque a la final lo que importa es resonar. El share of voice, que se suena muchísimo, ¿no es cierto? Que es el nivel de participación de los usuarios según la distribución de las menciones desde las distintas fuentes. ¿Y esto qué quiere decir? El volumen de menciones puede ser positivo o negativo, pero el share of voice me mide la interacción, un poco como en redes sociales medir el engagement, ¿no es cierto? La interacción, la participación con los usuarios. Por otro lado, puedo medir el alcance de las menciones, lo mismo, ¿no es cierto? Si yo tengo 70,000 de público, interactúo con 700, quizá no es que tengo el mejor share of voice. ¿Ya? Entonces se comparte de acuerdo a cuántos seguidores yo tengo y demás. Y además del sentimiento de las interacciones. Este es lo contrario del volumen de menciones, ¿no es cierto? En este caso sí existe la mala publicidad y digamos si es negativa se mide. Bien. Finalmente, ¿no es cierto? Una crisis de marca. La crisis es esta palabra que cuando surge nos causa escalofríos y preocupaciones, ¿no es cierto? Y que como justamente dice la palabra crisis, muchas veces se presenta sin previo aviso. Entonces, esto puede generar mucha incertidumbre. La clave para el manejo de crisis en todo sentido es manejar la comunicación, justamente, ¿no es cierto? Si yo controlo la comunicación, además la tengo que controlar a lo largo de todo el proceso. Hablemos de algunas crisis de manejo mundiales. Por ejemplo, deben haber oído hace, no sé, ya quizá 15 años, cuando salió la línea A de Mercedes, tuvieron que retirar Mercedes-Benz algunos autos que ya estaban rodando porque tenían un problema con los frenos y era un problema de seguridad. Entonces, yo como Mercedes-Benz, ¿no es cierto?, me entero que tengo esta crisis. Tengo que establecer pautas para la comunicación y esa comunicación no va a ser única, va a ser diferenciada, va a ser sostenida y tiene que ayudarme hasta que yo pueda volver a la normalidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un boletín de prensa, ¿no es cierto? Donde a todo el mundo le cuento que tengo un problema con este modelo de auto y que lo voy a retirar del mercado. Al público que ya tiene un Mercedes parqueado en su casa, no le puedo dar esa misma comunicación general. Entonces voy a tener otra estrategia para esas personas que ya tienen el Mercedes en su casa. Tengo que ir a retirar el auto, me cueste lo que me cueste, porque no voy a arriesgar la reputación de mi marca. Tengo que darles un auto mientras les soluciono ¿no es cierto? Para que no me odien en el tiempo y puedan repetir la compra, que esa experiencia no sea un agravio para ellos. Entonces tengo que manejar mi discurso para el público en general, que tiene que ser lo antes posible, ahora con las redes sociales casi inmediato.
Tengo que manejar el discurso para los afectados específicos que seguramente les voy a resarcir de alguna forma, ¿no es cierto? En un Mercedes quizá es más complejo, pero es lo mismo que si Pronaca me da un paquete de arroz Gustadina con gorgojo. Exactamente misma crisis. Tiene que hacer un aviso para todo el público en general, pero tiene que contactarle a la persona que tiene el arroz, cambiarle y seguramente le va a regalar un delantal, un recetario, además de ese arroz. Ya en ese punto no es una cuestión de costos, ¿no es cierto? Es una cuestión de que esa experiencia con mi marca nunca sea negativa. Porque de una experiencia que aparentemente es negativa, como que el arroz me llegó mal en Pronaca, podría volverse una experiencia súper positiva. Si ellos me ubican, me cambian el arroz, me regalan cosas, me piden disculpas, quizá les vuelvo a comprar porque me generan mucha más confianza que si nunca hubieran cometido un error. Entonces la crisis, ante todo, es una oportunidad, así como en todos los análisis FODA que hacemos, ¿no es cierto? La crisis no es un mal momento, es una oportunidad para fortalecer la relación de nuestra marca con el cliente. Siempre la crisis además da espacio para crecer. Pensemos en lo mismo de Will Smith ayer. Le juzgaríamos muchos, lo que fuera, ¿no es cierto? Hoy ya sacó su testimonio en redes donde pedía disculpas. Sus disculpas oficiales, que seguro no las escribió él, tienen como otro tono, vienen del Departamento de Relaciones Públicas calientitas, ¿no es cierto? Pero ya cuando las saca, tiene este chance de resarcirse. Pero ya fue súper famoso en todo el mundo, ¿no es cierto? Hoy en TikTok le siguen seguramente 10,000 personas más que ayer. Entonces, toda crisis es una oportunidad de crecimiento siempre y cuando se maneje con criterio. Bien. Quisiera que nos dividamos en los grupos que normalmente manejamos. Ya les voy a habilitar para que nos dividamos y vamos a brindar un caso que ponga en peligro la reputación de una marca. Y en este caso quiero que piensen casos posibles ustedes. Antes de irnos a los grupos, para ver si nos vamos después del receso más bien, ¿quieren alguno de ustedes brindarme ejemplos de lo que podríamos describir para que el rato de hacer el proceso sea más fácil? Este es el primero que planteamos de manera de introducción y sale de ustedes. Luego vamos a analizar casos de Repsol para reputación ambiental. Vamos a analizar 2 casos en cuanto también a responsabilidad social de marca. Y vamos a ir analizando desde mañana, no, desde el miércoles algunos casos famosos en la historia, ¿ya? Pero hoy me gustaría que de ustedes salga un caso. Entonces, antes de mandarles a los grupos o de dividirnos en los grupos, ¿quieren darme un ejemplo de cualquier caso que podría necesitar de comunicación para solucionar y que sería una crisis para una empresa? Por favor, Jonathan, gracias. Como dice que la clase es comunicaciones, yo diría más la comunicación, en este caso las telefónicas, que tenemos algunas aquí en el país. Bien, las telefónicas, ¿cuál podría ser una crisis en la telefónica? El internet es inestable ahorita, pues, justamente para algunos. O sea, el servicio es malo permanentemente, pero eso no es una crisis o es una crisis todos los días. ¿Qué piensan? En ciudades. Hay ciudades que funcionan y la gente anda cambiándose, saltando en una. Sí, yo creo que en No dan general el servicio de internet que tenemos como Ecuador es pésimo. He vivido en otros países y es como especialmente malo, ¿no es cierto? Pero no es una gestión de crisis diaria. Ahora sí, por ejemplo, Claro, en Twitter se quejan todos los días de Claro, ¿no es cierto? Eso sería como un mini incendio, pero ya parece que a Claro ni le duele. Bien. Gracias, Jonathan. Continuemos. William, ¿qué me cuenta? Buenas noches con todos. Recogiendo lo del compañero, también concuerdo lo que son las medios de comunicación y de telefónica. Y el más notable que fue es del CNT, que tuvo un hackeo a su sistema y violentaron toda esa información.
pudieron extraer información de todos los clientes y estábamos en tela de duda que qué pasaba y justo en ese momento hubo bastante gente que se desafilió, puso denuncias y estuvo al declive, a pesar de ser una de, por no decir la mejor empresa del estado. Excelente observación, William. Y además, justamente, una gestión que ya vamos a tratarle específicamente porque es un caso contundente que pasa mucho, es esto de la fuga de seguridades de cualquier sitio web. Por ejemplo, también le pasó al Pichincha hace no mucho, ¿no? Cuando se cayó su sistema que estaba hackeado y a raíz de eso también un montón de gente dejó el banco del Pichincha. Esa es una crisis que le pasa a las empresas permanentemente sobre algo externo que no controlamos. Generalmente la tecnología que nos hackea en el servidor o algo es más difícil de controlar. Para eso contratamos un montón de seguros y pueden fallar todos los días. Seguro al banco del Pichincha le hackean más, no porque sea peor administrando, sino porque para un hacker es más representativo hackear el Pichincha que otro banco, quizá. Bien. Edwin, ¿qué nos comenta? Lo que pasa ahorita, por ejemplo, en los países exportadores de trigo, causan una crisis acá en el Ecuador con las industrias molineras que fabrican el pan. Y a su vez, esa crisis la pasan al usuario, al que compra, y al panadero, el que vende. ¿Podríamos hablar sobre ese? Sí, coméntame un poco más sobre esta crisis. La crisis en lo que es la guerra viene y llega a los países quienes consumen el trigo, ya que Ecuador no es un país que industrialmente tiene el trigo así rápido, sino que no le abastece tampoco el trigo acá que produce Ecuador, sino que se tiene que comprar la materia prima que es el trigo a países europeos como Rusia, como Ucrania, que son países que exportan el trigo, genera una crisis a nivel del Ecuador, en cuyo mecanismo salen perjudicados, ya sean estos los panaderos, se alza el precio del quintal de harina y a su vez también se alzan los derivados que vienen del trigo, como el afrechillo, que es un derivado que sirven también para las camaroneras. Bien, excelente. Y esto a su vez al consumidor. Excelente ese caso, Edwin. Claro, aquí es producto de la guerra, ¿no es cierto? Y eso es como una crisis que tampoco podríamos prever. En ese sentido, claro, cambiar de proveedor está complicadísimo. No tenemos tampoco... Comer verde. No tenemos tampoco... Ahí es donde nosotros no estamos muy asociados, ¿no es cierto? Ese sería un trabajo para la Asociación de Agricultores del Ecuador, yo qué sé, que pueda mantenernos un bolsero al tanto, como tú nos pusiste al tanto de este caso, más bien. Creo que ahí es cuestión de los gremios, de apropiarse y tratar de explicarle eso al consumidor, de defender la integridad del panadero y de todos los que estamos vinculados, un poco explicando que no es un problema directamente nuestro. Nos faltan un poco ese tipo de gremios, ahí sería el momento para gremios. Sí, pero ese es lo que, como usted dice, profe, ya genera la crisis. Claro, esa crisis está, si me contratan para resolver esa, creo que renuncio. No sé si me apunto, esa crisis está bastante complicada. Está bien, dele, profe, dele. Diego, ¿qué nos comentabas? O si alguien tiene una solución mejor además para el tema que Edwin nos acaba de comentar. Una de las mayores crisis, pienso yo, en el tema de marca que se pudo haber visto es la que sufrió Facebook en su transformación a Meta. Porque tengamos en cuenta que, bueno, en ese tiempo existía este tema de que se buscaba la gente, buscaba que se transparenten las diferentes medidas de seguridad. Y eso lastimosamente a Facebook en ese tiempo le costó una pérdida de miles de millones de dólares y se vio involucrada la marca. Tanto es así que para poder generar o para poder contrarrestar esta situación de que se involucraba la marca,
entiendo yo que cambia su nombre a Meta y genera un nuevo proyecto en el cual, claro, ya se está hablando del metaverso, ¿no? Que pienso yo que fue una forma de desviar todo lo que estaba sucediendo, porque tengan claro que la fuente que generó esta información fue una fuente interna que trabajaba para propio Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces pienso que esta es para mí, es una de lo que he podido leer y estudiar, una de las mayores crisis que ha atravesado una empresa privada. Claro que hay muchas más crisis, ¿no? Pero esto es de la actualidad que fue recién hace 1 o 2 años, ¿no? Excelente, Diego. Ese es un gran ejemplo y además es cuando una empresa ve que no puede llamarse como uno de sus productos porque se vincula demasiado al producto, ¿no es cierto? El producto Facebook es el producto que más falla en Zuckerberg. También es su producto con más éxito porque es donde más usuarios tiene, pero con 2.9 billones de cuentas es el que más espacio tiene para la crisis y eso le afecta a WhatsApp y a Instagram. Instagram es como este Facebook libre de los problemas de Facebook, ¿no es cierto? Y entonces Meta lo puede cuidar mejor. Justo eso vamos a ver. Las marcas globales y cómo cuidarles es otro de los casos que vamos a ver. Ese caso lo vamos a ver con Santander, ¿no? Con cómo ir creando esta marca global. Excelente ejemplo. Gracias. Licenciada, muy buenas. Licenciada, muy buenas noches. ¿Cómo va, Mesías? Bueno, como estamos hablando de comunicación estratégica, no sé si entraría en este tema, en este punto sobre una crisis que estamos viviendo lo que es la institución del ISPOL, donde hemos sido prácticamente víctimas. Vivimos una crisis donde ha habido desfalcos de dineros y estamos, los jubilados, estamos viviendo una crisis donde no tenemos cómo proveernos tanto de salud como también de los pagos jubilares. No sé si entraría ahí también como punto estratégico en marca. Claro, esa es una crisis evidente, súper específica, ¿no es cierto? Clarísima y que se debería resolver. Ahí es un problema del Ecuador que tenemos de fondo, ¿no es cierto? Porque no exigimos como sociedad civil que se nos transparente por lo menos eso. No nos hemos parado, ni la Policía Nacional, ni los civiles como apoyo de esa institución que luego nos podría afectar en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Somos un poco cero solidarios. Debería haberse tratado mucho más. Y en Ecuador la comunicación no es tan grave porque como que un día está el problema y al otro día no nos importa. Pero ahí es una base un poco de sociedad, incluso en nuestra política, ¿no es cierto? Tenemos este problema de fondo que no exigimos respuestas. Es que somos muy resilientes. El tema es que yo pienso que el ecuatoriano es demasiado resiliente ante las cosas que pasan. Olvida muy rápido. Es verdad. Olvidamos muy rápido, pero también como sociedad civil tenemos cero educación. Pero sí entraríamos en estrategia. Es una crisis, ¿no? Sí, por supuesto, y necesita una estrategia que ha sido pésima, porque se le ha culpado un poco al gobierno y se le ha puesto en el gobierno, y el gobierno es la peor solución que tenemos para todo en este planeta. Un poco yo soy lectora de Hoppe, ¿no? De los economistas más liberales, de las tendencias más liberales en general. Pero ¿qué dice él? Él tiene la certeza de que siempre decimos, ¿no es cierto? No funciona el socialismo porque esta persona lo aplicó mal. No funciona la democracia porque este candidato. Pero en realidad, ¿cuándo nos ha funcionado la democracia? ¿Cuántos años de democracia tenemos donde nunca funciona? Sí, nunca. Lo que Hoppe dice es, no funciona porque siempre partimos de que el ser humano es inocente y le podemos corromper. Pero ¿por qué no? Para cambiar una vez la dinámica partimos de que el ser humano siempre es corrupto y le tenemos que proteger. Eso es como genial. Y tenemos un enfoque tan positivista en el mundo que nunca lo hemos hecho así. Yo creo que es partir de eso, ¿no es cierto? La democracia es el peor mal que tenemos, no por tal o cual representante de una u otra vertiente de gobierno, ni cae sobre una María Paula Romo, ¿no es cierto? No es de esa persona. Nuestro problema con la política es que dejamos que sea de todos y termina sin ser de nadie. Entonces no le podemos meter presa ni a María Paula, ni a nadie, no tenemos un responsable y solo tenemos un montón de afectados. Pero en lugares, ¿no es cierto?, más chiquitos como Suecia, como Suiza, donde se toman esto un poco más en serio, la sociedad civil va ganando derechos.
En Argentina, por ejemplo, yo viví ahí mucho tiempo, ¿no es cierto? Y les conté que estudié en mi universidad. Cuando un niño se pierde, nadie le lleva al noticiero. Nadie puede tocar a un niño, porque tocar a un niño ajeno es delito. Aquí, ¿qué vemos? Desde que yo era niña, un niño se pierde, le vemos en las noticias que un buen samaritano le agarró, le llevó a su casa, le dio café y luego le llevó a las noticias para que encuentre a la mamá. Pero en ese momento le pudo haber pasado todo al niño, ¿no es cierto? Es como sociedad civil respondemos pésimo. En Argentina, cuando un niño se pierde, si yo veo que hay un niño perdido, solo tengo que aplaudir. Si alguien ve que un adulto está aplaudiendo, sabe que es un niño perdido, todos aplauden. En la playa hay cadenas de aplausos que ayudan a conectar a niños perdidos con sus mamás. Y nadie toca al niño, porque es un delito tocar a un niño, porque no deberías tocar el niño de nadie, ¿no es cierto? Sería como grave para todos, es como la parte más sensible de la sociedad. En Ecuador, ese sentido de sociedad civil es nulo. Y un poco que eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Es mucho de políticas públicas, pero que no hemos construido eso desde la sociedad. Nosotros mismos, nosotros deberíamos estar indignados con este caso, ¿no es cierto? Y no dejar de protestar, exigir que haya un responsable. Y no lo hacemos. Por eso tenemos el gobierno que tenemos, la asamblea que tenemos, quizás llena de famosos y tanta cosa, porque siempre puede ser de nadie. ¿No es cierto? Nunca es responsabilidad de alguien. Ahora, actualmente Lazo está buscando que sea responsabilidad de algunos legisladores, ¿no? Por medio de la fiscalía. Y es la primera vez que se intentaría poner la responsabilidad sobre los hombros de alguien, sea inocente, culpable. Creo que eso en Ecuador es además súper difícil de controlar, ¿no es cierto? Entonces, más allá de juzgar el resultado, si está bien o malo, si son culpables o no, es que nunca hemos como sociedad responsabilizado a nadie y es un poco hora de empezar a buscar responsables. Eso es lo único que cambiaría nuestra política, ¿no? Que sea de todos y deje de ser de nadie. Bien, Eduardo nos decía algo. Sí, efectivamente, de alguna manera ya topaste tú el tema, pero era relacionado a la crisis reputacional de la Asamblea, y me iba a referir yo, porque realmente un poco concordando un poquito nada más con lo que tú decías respecto del tema de la sociedad civil, porque la sociedad civil es un utópico, es un, ¿qué te puedo decir? Es un imaginario. Y eso de construir y todo eso salió de la Flaxo hace mucho tiempo atrás, o sea, yo me acuerdo que, no soy amigo de Febres Cordero a propósito ni de su teoría de filosofía de vida, pero Febres Cordero dijo algo que fue lapidario, y le puso nombre y apellido cuando él combatía el terrorismo en el Ecuador. Él dijo, los sociólogos vagos que no producen nada y solo nos dan de comer letras. Eso fue lapidario, porque en realidad en este país lo que menos hacemos es producir y solo pasamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y no producimos nada. Cuando tú arriesgas un capital, generas fuentes de empleo y sabes lo que es invertir, perder y ganar, primero estás construyendo país, ¿no? Ahí sí yo digo construir país, porque cuando hablas de construir leyes, es otro refrán que se sacaron los sociólogos vagos en cambio de la última década, los de la última década. Ellos empezaron a hablar de construir, después empezaron con otro estribillo que era en territorio, y un poco de disparates que no producen nada realmente. Entonces, todas estas leyes que han generado, estas leyes disparatadas, digo yo, de gente mediocre e inepta, nos han llevado a tener una crisis ética y moral y conceptual en la Asamblea, pero no tienen un manejo adecuado de esa crisis porque pienso yo que no hay un plan de comunicación para manejar esa crisis. Por eso es que los indicadores, los medidores o los lectores de la aceptación de la Asamblea están por debajo de un dígito, ¿no? Entonces yo La crisis pensaría de la que también Asamblea es inminente. Perdón, Eduardo, continúa. sí, entonces yo pienso que por ahí deberíamos también ver a que, para el ejemplo, tratar, no hay un plan de crisis, yo veo que ahí no hay un plan de comunicación de crisis, o sea, nadie, la presidenta de la Asamblea, la actual, ¿no? Igual está rodeada de escándalos de corrupción y un poco de cosas, entonces ahí yo veo también que sí podríamos entrar nosotros, digo, nosotros en el taller, en el ejercicio de esta praxis de clase,
porque Sí, eso el ya, caso de la- eso ya es irreparable, ya ese es un mal endémico, ya es un mal endémico irreparable. el caso Mencionaste de la Suiza, asamblea es terrible. sí, sí, es terrible, pero Sí, vamos. mencionaste Suiza, Pero el Suiza, problema, compañero, el problema no son ellos. El problema somos nosotros, que elegimos a personas equivocadas. ya, pero es que no podemos seguir viviendo de esa bobería, porque tú dices, con todo respeto, no digo, me refiero, es que todo el tiempo dicen, nosotros somos los culpables, nosotros somos los culpables. Ya, pues, ¿y hasta cuándo no maduramos políticamente? O sea, eso ya es un estribillo más bien. O sea, el tomar conciencia es Que cuando yo... nosotros, compañero, nosotros somos personas que no nos podemos dejar engañar por cualquier persona que nos vienen a dar una camiseta y un fresco solo. Pero hay personas que son de escasos recursos que se dejan convencer. No, eso ocurre en la costa, amigo. En la costa sí te dejan... Yo he vivido mucho tiempo en la costa y de hecho yo también soy costeño, pero viví más aquí en la sierra. Pero te comento que en realidad estas cosas se dan en la costa. Si tú ves el nivel de educación entre una región y otra es bastante diferente. O sea, porque hay abismos, hay unos abismos fuertes ahí. Es porque precisamente el populismo sabe por dónde atacar, pues no. Pero bueno, ese no es el tema de la conversación, no estamos saliendo del tema. Yo realmente no me gusta enfocarme a lo que digo. Yo ponía como ejemplo ese, ¿no? Para tratar en clase el tema de la comunicación de crisis, ¿no? En tiempos de crisis. Eso, Lo de la profesor. asamblea es una crisis específica, está clarita para todos, ¿no es cierto? Además, creímos que haciendo la asamblea íbamos a desarmar ese congreso putrefacto que teníamos y creo que lo hemos vuelto a recrear, potenciado y peor. Y ahí Eduardo un poco decía algo que está de acuerdo con este enfoque hopiano mío, ¿no es cierto? Es el capital, es la sociedad privada, es trabajar y sudar tú, porque una empresa privada, y lo hemos visto en clubes de fútbol, en un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Una empresa privada busca maximizar las ganancias y ahí no es la plata de todos. Nuestro problema es que confiamos en la democracia como esa solución y nuestra gran debilidad con la democracia es toda esta gente de la que hablamos. No importa de qué provincia sean, es esta gente pobre que le permitimos votar porque de otro modo sería terriblemente en el contexto social, pero no le damos ninguna herramienta. Y entonces estamos atados de pies y manos. Esto sigue siendo de nadie. Bien, Fernando, cuéntame lo que iba a decir para cerrar un poco y podernos partir en los grupos. Bueno, buenas noches, compañeros. No, sí, yo quería ejemplo, porque estamos hablando de lo que es una crisis. Estamos hablando de marca. Exacto, por ejemplo, vemos marca en general. Lo dice el compañero, está bien. ¿No? Permítame antes de meterme en lo que, un poquito opinar sobre lo que están hablando ahí los compañeros de la asamblea. Yo pienso que así como comparto algo que usted dijo hace poco, usted, ingeniera, en que a veces no es la democracia, y como dijo el compañero Erwin, de que por un sándwich algo, no, sino partamos primeramente de los valores morales de cada persona. ¿Cuándo terminará esto? Cuando todito nosotros, digamos, todito el conglomerado ecuatoriano, nos pongamos la mano en el pecho y elijamos bien. Pero ¿por quién podemos elegir? Si usted sabe que el dinero corrompe a las personas, sea de clase baja o sea de clase baja porque necesita dinero. El de clase alta, los estudiados, los políticos tienen plata, pero ¿qué necesitan? Más dinero. Por ejemplo, se puede decir que no está abajo la corrupción está arriba. Solamente nosotros somos los pobrecitos, somos los conejillos nomás que seguimos. Entonces, cuando nosotros toditos los seres humanos ecuatorianos, seamos conscientes, y ahí podemos siquiera hacer un cambio en la democracia, pero hay algo malo, que conciencia en nosotros no hay. Pero por eso Job también prevé esto y no es tan así romántico y no estamos desahuciados como creemos. ¿Cuál es la solución que plantea Job? Nosotros tenemos un sistema centralizado que le conviene full al gobierno, porque todo pasa en Quito y si no pasa en Quito no pasa, digamos, puede pasar en Guayaquil que ha traído su propio agua a su molino, pero en los territorios chiquitos es de nadie. ¿Cuál es claro, en los territorios chiquitos? Exacto, Edwin. Claro, lo que dice claro. en el territorio chiquito, usted que tiene el GAT del altar,
no sé, me cachan, mientras más chiquito es el territorio, más puede estar el ciudadano encima de ese gobernante y no dejarle a ese chiquito ser corrupto. Pero ahí debemos exigir para nosotros ser los fiscalizadores que el gobierno no sea centralizado, que en todos los espacios podamos tener esa participación ciudadana sobre ese sistema en chiquito. Los países que tienen éxito ahora no es porque sean grandes o pequeños. El enfoque de Suecia es el mismo en los Estados Unidos, pero Suecia no tiene Singapur, más de profe. 1,000 habitantes en un montón de espacios y Estados Unidos sí. Es en esa masa enorme donde no es de nadie que es el problema. En la masa chiquita se puede cuidar, justo el caso de Singapur, ¿sí? Claro, por eso le digo, el ejemplo de la asamblea, lo más fácil, si vemos que está mal, nosotros, el pueblo, deberíamos votar. Exacto. Así como le dijimos, votar. Por ejemplo, votar. Al presidente que muerte cruzada y que se vaya todo el mundo. Bueno, esa era mi opinión, ¿no? Ahora, lo que estamos en el tema, ¿no? De lo que es marca. Por ejemplo, yo, como usted dijo, ¿verdad? Quiero yo poner una crisis que toditos vamos a compartir iguales, porque todos somos deportistas, todos nos gusta el fútbol. Estamos hablando de la marca más, la que más lleva plata, Barcelona. Barcelona es una marca, ¿sí, no? Y siempre anda en su crisis Barcelona, porque está en déficit, que a veces los hinchas no le quieren ir cuando no gana un partido, cuando se hace malas contrataciones, todo eso es una crisis, siempre están en crisis y vemos ellos cómo hacen la publicidad, cómo atraen, a veces el 2x1 para que el hincha regrese, porque también hay que ver que el hincha barcelonista, cuando Barcelona no logra un resultado, lo más fácil no va al estadio y comienza ese déficit, esa crisis en Barcelona. Eso quería decir, sí que puede entrar porque es una marca. Barcelona, aparte de ser el equipo, el ídolo del Ecuador, es una marca que trae plata cualquier cantidad. Barcelona es una marca que podría gestionarse un poco más efectivo, quizá como liga, y se gestiona como se puede. Claro. Bien, David, ayúdenos. ¿Cuántos grupos ya teníamos en el pasado? ¿10 grupos? Sí, 10 grupos estaban activados. Bien, entonces les voy a asignar los 10 grupos y lo que quisiera es que conserven los grupos para que tengamos este brigadier que siempre nos ayuda a subir las tareas a la plataforma y demás. Entonces les voy a poner la opción de que Me ustedes parece 9. Sí, se asignen al grupo. 9, perfecto. Sí, no, 9. Entonces vamos a crear los mismos nuevos grupos que tendrían y lo ideal sería que ustedes se asignen a los grupos del pasado para no hacer conflicto en crear nuevos grupos cada vez. Entonces ahí están habilitados. Les pediría que se asignen al grupo. Una vez ya asignados en cada grupo, nos vamos al recreo. O antes de asignarse. Vámonos al recreo ahorita 10 minutos. Volvemos, nos asignamos a los grupos. Sí, mejor. Y contestan las preguntas. Las preguntas están en un PowerPoint que está ya subido en la plataforma, pero que les voy a copiar ahorita mismo. Ya, entonces, aquí está la pregunta que tienen que contestar y una captura de eso, por favor, hay que subir a la plataforma. Les puse ese PowerPoint en el grupo, pero hagamos de eso. Vámonos de 8:10 a 8:20 de recreo. Llegamos, hacemos el trabajo y lo comentamos. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, listo. Me ha encantado que participemos tanto. Este tema es apasionante y la asamblea nos sale todas las clases porque así es como está. Ingeniero, una pregunta. El PowerPoint que usted está en la plataforma de... ¿En la plataforma? Sí, está en la plataforma, pero ahorita les puse en el chat de Zoom y ya le voy a pedir a David que ese mismo les ponga en el chat de WhatsApp. Ya esto que se llama COE Taller 1.PowerPoint. Solo tiene una pregunta que es esto de proponer un caso y cómo se gestionaría la comunicación para lidiar la crisis en ese caso que van a poner de ejemplo, que es algo que a ustedes se les ocurra, hipotético o real. No pasa nada. Listo. Por ejemplo, un caso hipotético sería que uno de ustedes trabaja en Tesalia y que diga, lo hipotético sería que se vaya una cucaracha en una botella. ¿Qué ha pasado en Coca-Cola? Vamos a leer esa crisis y demás. Entonces vamos al recreo. 10 minutos. Son 8:09. Vamos en realidad 8:10. Contemos hasta las 8:20 para que sea fácil de ver el reloj. Sí, 8:20. Perfecto. Trabajar, por favor. Y como les digo, de ese PowerPoint
vamos a contestar las preguntas. Les voy a leer solo para que todos tengamos claros. Pregunta 1, ¿cómo se construye la reputación de una marca? Y pregunta 2, brindar un ejemplo de un caso que ponga en peligro la reputación de una marca y me expliquen al respecto. Y podríamos hablar de esto, ¿no? Una marca no necesariamente comercial, la Asamblea Nacional es una marca, la Policía Nacional es una marca, porque es un nombre que representa a mucho, a valores atrás, a seres humanos, a una institución. Entonces no es necesario que la marca sea específicamente una marca comercial o que estemos acostumbrados a llamarle marca solo a algo comercial. Incluso hay el nombre de marca persona, ¿no es cierto? Cuando David Beckham por Cristiano Ronaldo ya no se comportan como una persona, sino como una marca persona. Son más conscientes de lo que dicen, con qué otras marcas se asocian, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de cualquier marca. O sea, estaríamos hablando también de nombres de instituciones públicas, Puede ser cualquier privadas. institución. Exactamente. Correcto. Ya. Porque somos las instituciones, somos las que tenemos más crisis que las marcas. Correcto, muy bien. Excelente. Entonces ya tengo alguna gente en los grupos. Si alguien necesita Entremos, ayuda, por favor. coméntenos y les asignamos. Migueliño, Alberto, William Albán, si necesitan que les demos una mano, díganos a qué grupo. Darío Lara, Harry Mariño, Julio Zambrano, Sonia. Por favor. Al grupo. Wilson, no le escuchamos nada, escríbanos en el chat. Tenga la bondad, muy amable. Wilson, se corta un montón, no le pudimos escuchar. ¿Quiere escribirme en el chat? Yo le leo ahorita, estoy súper pendiente a ese. Por favor, Sony Salinas al grupo 9. Excelente, ahorita mismo, ahí está, asignado. Gracias. Wilson, repítame a qué grupo no le pudimos escuchar. O escríbame en el chat. Ingeniero, tenga la bondad al grupo 5, por favor. Ahorita mismo, ahí sí ya le escuchamos, mi Wilson. Se oía cortadísimo, no le podía entender a qué grupo. Sí, ingeniero, lo que pasa es
que está aquí el internet, como estoy acá en el campamento, es pésimo, se va y viene, va y viene. Así es intermitente en Ecuador, no hay nada que hacer. Alberto William, ¿ayuda con eso? Inge, disculpe que le moleste, por favor, al grupo 5. Con gusto. Al 5 ha sido. Sí, sí, de nuevo, lo que pasa es que vuelta se salió y... Pero antes no le puse en el 9. No, en el 5, por favor, soy Inge. Ya, ahí voy. Ya. Alberto necesita ayuda.
Bien, volvimos todos o estamos en eso. Bien, ahora sí volvimos. Vi que ya estaban subiendo algunas tareas a la plataforma. Excelente, ya me estaban llegando. Todavía tenemos 15 minutos. ¿Alguien quisiera contarnos un caso en el que avanzaron? Sí, estimada. Nosotros pusimos a discusión dos casos muy puntuales. El del Banco del Pichincha, que es un caso bastante ya conocido, y uno que no se lo mencionó ahora en la discusión en antes, que tiene que ver con la crisis del Banco del Pacífico. Entonces, Este caso, ¿sí? pusimos nosotros a votación y ganó Banco del Pacífico porque tenemos un hincha melexista ahí en el grupo. Perfecto. Entonces estábamos analizando porque se explique el por qué. Entonces decíamos, a ver, primero el tema de la venta de activos, la privatización del banco, ¿cierto? El otro, los resultados obtenidos al final del periodo del año 2021 en relación al año 2020. Y el tercer elemento que tiene que ver con el cierre de oficinas del banco en algunos lugares y cierres definitivos de oficinas. Y otro elemento que también salió es que en las oficinas que cerraba el Banco del Pacífico, días seguidos abría el Banco de Guayaquil en el mismo lugar. Y está saliendo. Excelente caso, súper buen caso. Ya. Y no hemos tenido nada de comunicación en ese sentido, ¿no es cierto? Es alguien que no le interesa conservar la marca claramente. Es corra de ese banco si puede. Claro. Mensaje. Sí. Licenciado, Eso, profesora, nada más. Licenciado, aquí, licenciado, aquí, nosotros en el grupo donde estoy yo, por ejemplo, era un tema, bueno, si está por ahí mi compañero, era un tema que nosotros estábamos viendo, ¿no? Pero quería consultarle algo, ¿por qué? Porque estamos en manejo de crisis y quisiera que usted me ayude. A ver, por ejemplo, era algo, que es un tema para compartir con todos y que nos ayuden. Excelente. Era el caso de TAME. TAME sabe que fue, primeramente fue de las Fuerzas Armadas. Pasó al gobierno y el gobierno no lo pudo sostener y desapareció. Por ejemplo, estuvo en crisis y nunca salió de la crisis. ¿Cómo usted dice, cómo poder mantener esa reputación de esa famosa marca TAME? Si al TAME final es una marca que está en nuestro corazón desapareció de todas formas, ¿no es cierto? Existe. Los activos las marcas como activos, más bien dicho, tienen valor. Sí, pero ya no está aquí TAME. Por ejemplo, cogió el gobierno, vendió. Ya no está porque era del gobierno, pero digamos, si pudiéramos, y tampoco como marca se puede usar, ¿no es cierto? Pero si pudiéramos usar esa marca, tiene para revivirse. Es una crisis. La plata me compró TAME. Sí, oiga, es una crisis que está en crisis y sigue en crisis. Pero ya estuvo en crisis, no, se murió. Yo creo que TAME ya pasó a mejor vida. ¿Qué piensan? ¿Sigue en crisis? Yo creo pero ¿podemos levantar esa reputación o no? Claro que era una crisis de reputación. Tuvo una crisis de reputación un montón de tiempo. No, yo no sé si ustedes volaban en TAME. Yo, bueno, tuve la oportunidad, pero esa ayuda queríamos ver entre todos los compañeros, a ver, porque estamos ahorita en una crisis de marca, reputación de marca. Esa marca que nosotros estamos poniendo estuvo en crisis y nunca salió de la crisis. ¿Cómo Claro, sería? Se murió. ¿Cómo sería eso? No, profesora, discúlpeme, pero el tema de TAME todavía no se ha cerrado porque no han liquidado ni indemnizado a sus trabajadores. O sea, ese tema todavía está ahí, es decir, que la crisis de TAME todavía, el hecho de que cerraron aparentemente no quiere decir que ya terminaron sus problemas como TAME, como tal. O sea, hay un liquidador, o sea, todavía hay crisis ahí. Ingeniera, ingeniera, buenas noches. Bueno, para acotar un poquito a este tema, ¿no? Yo pienso que sobre el tema de TAME, no podríamos, o sea, la misión ahorita es tratar de la reputación de una marca, no de la solución que le hayan dado ya al problema que tenga o deje de tener TAME. Nosotros estamos tomando en cuenta que la reputación que tiene esta marca, ¿no? Como una aerolínea que empezó como transportes aéreos militares ecuatorianos, si no mal no recuerdo, que por su reputación de ser, se podría decir, de falta de disciplina, falta de
capacitación ante la gente que estaba administrando esta empresa, tuvo que ser vendida a otras manos, ¿no? Entonces, como país, nosotros nos identificábamos, porque de Estados Unidos podíamos venir en TAME, pero la particularidad de esto era que TAME, el vuelo que salía a las 11 de la noche, salía a las 3 de la mañana, eran impuntuales, y sobre eso era pésimo el servicio. Si es que cobrábamos el boleto a Quito, se iba a Guayaquil, porque supuestamente no podía aterrizar. Entonces, nosotros le estamos viendo como la reputación de una marca que sí nos golpeó bastante como país, ¿no? Porque nosotros podemos ver que en otros países, por ejemplo, Aeroméxico, podemos ver TACA o podemos ver Iberia, son marcas que se han manejado de diferente forma, ¿no? Con diferente visión, se podría decir. Acá nosotros no hemos tenido la capacidad como país de tener personas que puedan estar capacitadas para que ellas puedan sostener este tipo de empresas en la parte financiera, en la parte logística y sobre todo en la parte moral, porque cada uno se ha llevado un pedacito de TAME y les va a dañar. Entonces, esa sería como idea y como para encajar un poquito más a la idea del compañero Puma, porque es de mi grupo, ¿no? No sé qué tan prudente sea, ingeniera. Muchas gracias. No tenía conocimiento de que TAME todavía no se había acabado, pero lo que sí siento es que el gobierno ya le mató, porque ese es el único stakeholder que está a cargo, ¿no es cierto? Y que no nos permitiría ni nos quiere vender la marca a un privado, ¿me entienden? Si vendería la marca, esa marca tiene valor, es un activo, es una marca que todavía le tenemos todos en el top of mind. A mí me pasaba lo mismo que a Carlos, ¿no? Yo hubiera elegido volar en TAME porque los aviones más nuevos que Aerogal, por ejemplo, pero según la reunión, lo puntual que tenía que llegar, no podía volar en TAME del susto de no llegar. Pero digamos, aviones mejores, de mejores condiciones, más nuevos, quizá desde el Estado. Ahí el problema es del Estado de nuevo, ¿no es cierto? Porque le tiene secuestrada la marca y no le dejan ni crecer, ni le privatizan, ni nada. No, creo que esa gestión no se ha hecho en absoluto, porque es como que no les importa. ¿Cómo le solucionaron ustedes o qué pensaron? ¿No? Y el gestor no ha tomado ninguna acción. Le está dejando morir. Pero, ingeniera, bueno, la idea, cómo gestionar que se salve esta marca, sería primero teniendo personal capacitado, y no en la parte científica, en la parte de estudios, sino en la parte de capacidad y calidad moral, ética y moral. Como ustedes les escuchaba que tomaban ese ejemplo de que nosotros escogemos a nuestros mandantes y somos los culpables de lo que pasa. No, la solución a esta marca sería que haya personas que dejen de pensar así, ¿no? Que dejen de decir, soy ecuatoriano y tengo que perder. No, tenemos que entender que TAME es una representación de Ecuador y que venga una persona centrada, con criterio y sobre todo con ética y moral, para que no se lleve lo poco que tiene TAME, sino que ayude a sembrar, a cultivar y a florecer esa empresa. Entonces, esa sería una de las formas más importantes de cómo poder nosotros salvar esa marca, porque ya hemos podido ver, han habido ministros, han habido viceministros, han habido personas de todas las índoles, con capacitaciones y títulos habidos y por haber. Y lo único que les ha interesado es llenarse los bolsillos y dañar una marca. Como usted dice, ¿no? Si es que nosotros esperaríamos algo del gobierno o algo de algún señor político, vamos a estar perdidos. De verdad, ahí sí vendría la frase que alguien dijo, ¿no? Hemos arado en el mar como seres humanos. Y eso sí que es penoso. Si yo voy a esperar algo de algún político o de algo de mi jefe que no quiere ver y cambiar la situación de las personas, pues entonces ahí sí nosotros vamos a estar perdidos como seres humanos. Sería una de las ideas que nosotros tendríamos para salvar esta marca, es que se cree esa conciencia de ser éticos y morales para nosotros poder ser diferentes primeritos, porque si somos diferentes vamos a cambiar la percepción de los seres humanos. Y cuando cambiemos la percepción de un ser humano, no vamos a ser de aquellas personas que tenemos un sepulcro blanqueado, que nos escondemos atrás de un título, pero por dentro no tenemos valores y éticos y morales que nos hace falta mucho en este país. Usted tiene conocimiento, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Se maneja de muy diferente forma. Con un aplauso se puede localizar a un niño perdido. En cambio aquí con un aplauso
le dan el voto a una persona que no tiene el Pero mínimo criterio. aplaudimos en los conciertos. Entonces, nosotros aplaudimos cuando van a la ciudad de Quito y destruyen la ciudad de Quito. Aplaudimos cuando le cogen, le medio matan a un policía. Aplaudimos cuando hay un femicidio. Aplaudimos cuando cogen 10 toneladas de droga, de cocaína en este país. Aplaudimos cuando nuestros niños son agraviados en las calles. Por todo aplaudimos. En cambio, en Argentina, el aplauso es utilizado para otra cosa. Entonces, esa cultura nosotros deberíamos acogernos y escoger para ser diferentes. Y sería la única forma de sacarle del secuestro, hacer una liberación de este rehén que está siendo secuestrado por el país, ¿no? Ojalá no sepa el señor Lazo porque lo va a meter preso por lo que le estoy diciendo. Eso Pero nomás, ingeniera, gracias. Exactamente, sí. Justamente por eso yo pensaba que había muerto, porque no tiene un stakeholder que diga, le quiero salvar, ¿me entienden? Y está prisionero ahí, ni siquiera nos ponen la marca a disposición. Y sí, pues finalmente, Carlos, concuerdo, podemos cambiar un poco dándonos poder como civiles, quitándole un poco de poder al gobierno. Le encargamos todo, somos súper cómodos. Solo un comentario nomás al respecto, mi estimada maestra. Fue en los 14 años del Correato en que quebraron TAME, y justo por los criterios que emitió el compañero, es decir, corrupción, lleve y esas cosas. Destruyeron TAME. No es solo eso, destruyeron la moral del Ecuador, la cívica. Por supuesto, pero digo, ahora no es una... Compañero, lo que pasa es que centrémonos, profesora. Entonces, eso nada más. Lo que pasa es que ya estamos haciendo lo político esto. Creo yo que estamos en una esfera de superarnos para ser mucho mejores que antes. Pero ya estamos hablando del Correato, que esto, que el... Esta clase tiende a ser así, es la primera clase, se va un poco. No, yo creo, profesora, que tampoco no hay que hablar de ningún político, porque todos los políticos son los peores. Nosotros salimos adelante por nuestro medio. Lo que estamos diciendo es eso, tenemos que nosotros cuidar nuestro metro cuadrado, organizarnos entre nosotros para no dejarnos pisar el poncho tanto. Exactamente. Un Oscar para usted. Gracias. Diego tenía la mano levantada y le interrumpimos todos. Cuéntenos. No, sí, estaba escuchando estas clases fabulosas de política, que ahora veo que todo el mundo es político. Bueno, dentro del tema empresarial, yo he hecho algunas lecturas y, por ejemplo, hago esta comparación de TAME con el caso Kodak. A veces creo que es mejor dejarle morir a una marca y que muera, como ya está pasando en este momento con la empresa TAME, porque muchas personas, en este caso, como usted menciona, los stakeholders y cuál es nuestro público objetivo, van a recordar realmente esta mala experiencia, cuáles han sido sus puntos de dolor, y muy difícilmente nosotros vamos a poder revivir una marca que ha tenido mala experiencia con el segmento de atención, porque le va a ir igual. Kodak nunca volvió a hacer lo mismo. Por más que la gente piense que Kodak volvió a hacer lo mismo, de pronto muchos de ustedes que tienen un poco más de edad saben lo que pasó con Kodak, pero eso nos va a pasar. No entiendo para qué nosotros queremos revivir algo que ya las personas tienen algo de dolor con lo que pasó con TAME, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto sería bueno mantener una marca que ya no tendría sentido. Justamente vamos a estudiar casos a lo largo de esta semana y por eso me encanta esta clase, porque se disparan este tipo de casos. Vamos a ver la muerte de un caso de Johnson & Johnson, la marca Tylenol, ¿no? Esa marca, los que somos más viejitos tenemos recuerdo. Tylenol mató 8 personas en un año en los 90s. Y Johnson, siendo la marca top que era Tylenol, prefirió matarle y dejarle morir. Y vamos a conversar sobre justo cuándo hay que matar una marca. Hay marcas que se tienen que morir. Bien, Diego, gracias. Justamente, hoy parece una introducción, fue más relajero. Siempre caemos un poco en la asamblea en el Ecuador porque somos ecuatorianos, estamos en eso. Decimos crisis, vinculamos con Ecuador, es un poco, pasa en esta clase mucho, pero desde mañana tenemos como muchos casos para ir observando en situaciones, como les digo. Hoy hablamos de estas marcas que se vuelven globales, vamos a ver el caso de Santander. Hablamos de marcas que tienen que morir, vamos a ver el caso de Tylenol. Vamos a ver marcas que han tenido crisis ambientales, vamos a hablar de Repsol. Vamos a ver crisis en todo sentido. También vamos a ver crisis de producto, como cuando en Coca-Cola hubo una cucaracha, en el Sweet and Coffee hubo una cucaracha, hace no mucho. Vamos a ir evaluando las crisis y ahí vamos a tener acciones más puntuales para
cada caso. Ahora era un poco esto introductorio, un poco para conversar. Me encanta que interactuamos un montón, se interesaron mucho y espero que ese interés nos dure el resto de sesiones para ir resolviendo estos casos. Por hoy creo que podemos terminar. Hoy es sesión de 2 horas, vamos a tener un par de 2 horas y media en el futuro. La asistencia, por favor, que nos envíen. Muchas gracias. Davidcito, ayúdenos con la asistencia. Ya. Listo, entonces damos por terminado la clase del día de hoy. Entonces les envío ahorita la asistencia y también no se olviden de subir la tarea, una captura de lo que estamos hoy revisando las preguntas que tienen que subir a la plataforma. David, perdón que le interrumpa. Del grupo 6 tenemos una inquietud en base al certificado del módulo número 2. Este refleja fecha de culminación. Denme un ratito nomás, por favor. Quito 13 de enero del 2022 y fue culminado hace un par de días atrás. Entonces, para que nos ayuden a corregir eso. Cierto que no le he revisado. Deme unos minutitos, hoy en la noche ya le reviso y le actualizo el certificado. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, David. ¿Ya? Gracias a todos por su participación. Fue excelente. Y vamos a Gracias. seguir ya con Gracias. recetas Buenas noches. actuales. Hoy era un Linda poco... asistencia, por favor, Carla, David. una consultita. Sí, por favor. Carla, lo que pasa que en nuestro grupo somos 5 y de los 5 solo yo estoy presente Claro, él porque solito. sí, David. los otros están trabajando y están viajando, son oficiales en servicio activo. Entonces el secretario, que es el que sube todo, estuvo ocupado para subir el día de mañana. Espera, por mi lado, yo no tengo como este límite con las tareas. Entiendo que esto con las tareas puede ser más distanciado. Listo. ¿Ya? Muchas Porque gracias. entiendo que vivimos así, que nos atropella la vida, que un poco mientras trabajan también se dan el tiempo de escucharme. Entonces, priorizo eso de verles en clase, de saber que están aquí, mejor si son de los que más hablan. Y dejamos un poco lo técnico para que siga pasando, por supuesto, dentro del tiempo que dura todo el módulo y todo, pero soy con eso un poco menos obsesiva. Ya, muy amable, muchas gracias. Listo, entonces muy buenas noches con todos. Damos por terminado la clase de día de hoy y los esperamos para el próximo día miércoles. Listo. Bien, ahí vamos Que a ver descansen. Google. Ese es Sí. divertido. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Una buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches.